Egunon, bienvenidos al nuevo episodio del podcast de CEBANK. Durante 50 años CEBANK ha crecido junto a las personas, pero también junto a las instituciones, las organizaciones y las empresas que de alguna manera nos han hecho llegar hasta aquí. Hoy nos sentamos a la mesa con voces muy importantes que representan la formación, el empleo, la empresa y la hostelería. Y os estamos muy agradecidos de que nos podáis acompañar porque conocéis muy bien CEBANK, nos habéis acompañado a lo largo de todos estos años y nadie mejor que vosotros y vosotras pues habéis visto nuestra evolución, nuestra trayectoria y por qué estamos hoy aquí. Así que nada, Anne, Raúl, Jorge, Eduardo, os podéis ir presentando cuando queráis. Venga, empezamos. Bueno, por empezar por mí, soy Eduardo Campos, soy el coordinador de convocatorias de formación de Lanbide y bueno, pues antes también hemos estado en Obetus y en otros sitios y nos conocemos desde hace ya pues muchos años, ¿no? Bueno, yo soy Jorge Arévalo, he sido viceconsejero, bueno, director de formación profesional y viceconsejero de formación profesional durante 22 años en dos periodos, 6 años de director de formación profesional entre 1995 y 2000 y luego a partir de 2001 hasta 2005 viceconsejero y luego desde 2012 hasta octubre de 2024 viceconsejero también de formación profesional, con lo cual les conozco muy bien en el trabajo que han hecho. Bueno, yo soy Paloma Enríquez, soy la directora del centro. Llevo 33 años en CEBANK y me hice cargo de la dirección hace 25 años. Bueno, yo soy Raúl Fernández Hacha, soy director de hotel, he dirigido un par de hoteles aquí en San Sebastián y pues justo hace 25 años, la mitad de la vida que lleva CEBANK. Y desde el primer momento, pues era el siglo pasado, en el 99 aterricé por aquí, ya pues contacté de una forma natural con CEBANK y hemos hecho cosas. Estoy aquí como representante de los hoteles de Guipúzcoa. Yo soy el presidente de la asociación, nuestra asociación está encastrada en Adegi y de esa perspectiva voy a intentar hablar, no como director de un hotel particular, sino como responsable de todos los hoteles del territorio. Bueno, Kaixo, yo soy Anne Ruiz, soy directora ejecutiva de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Guipúzcoa. Lo primero, gracias por invitarnos a esta charla. Da la casualidad que vosotros cumplís 50 años este año y la asociación cumplirá 50 años en el año 26, o sea que son dos instituciones que han ido creciendo en paralelo y colaborando en paralelo. Así que para nosotros es un honor estar aquí. Es que ricasco. Bueno, quiero agradeceros a todos y a todas el que os hayáis acercado hoy al centro y que estéis compartiendo estos momentos con nosotros, que como os podéis imaginar son de mucha ilusión, porque no todos los años se cumplen 50 años. Entonces, en primer lugar, agradeceros vuestra asistencia y si queréis ya, pues empezamos un poco con las preguntas. Bueno, en primer lugar, me gustaría que nos contaseis en qué ha basado la colaboración de vuestras organizaciones con CEBANK, en qué se ha basado. Y si os acordáis, alguno de vosotros ya lo ha dicho, cuando empezasteis a trabajar con CEBANK o a contactar con CEBANK. Bueno, pues empiezo yo, ¿no? Yo también diría, junto con Anne, que, bueno, primero hay que trasladaros la enhorabuena, porque cumplir 50 años no es fácil. 50 años para una empresa ya es un camino largo. Si además podemos decir que una empresa que se dedica al ámbito de lo que es la formación, vamos a decir que tiene una serie de dificultades, no voy a decir que ni más ni menos, pero sí que igual añadidas, ¿no? Por la complejidad en la que es un mundo que ha ido evolucionando, cambiando muchísimo y que está pues, al final muy sujeto a cambios, ¿no? Y a evoluciones. Yo creo que el camino de los 50 años se ha desarrollado de una forma, yo creo, con un crecimiento orgánico y con un desarrollo tanto social como empresarial y demás, pues muy importante, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que, aunque vengo hoy y estoy en Lanbide, en lo que es el Servicio Público Vasco de Empleo, gran parte de mi vida profesional la he desarrollado en lo que era Obetus, la Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua, y yo creo que desde el momento cero, pues bueno, CEBANK fue una de esas entidades de formación, de casi instituciones que de alguna forma, bueno, pues tenía un peso pesado
muy destacado, ¿no? Bueno, tenía una actividad muy clara que en el desarrollo de todos estos años yo creo que ha ido incrementándose, ha ido a más y ha tenido una presencia pues cada vez pues mucho más considerable, ¿no? Recuerdo pues desde lo que fueron los orígenes, ¿no? Cuando erais algo todavía muchísimo más pequeño, cuando se empezaba a trabajar en todo lo que era ese ámbito de empezar a dar formación a las empresas, a lo que son los trabajadores, y con un cambio yo creo que importante también en la evolución de cómo, digamos, hemos ido pasando de tratar incluso de tener que vender mensajes de qué bueno es esto de la formación y qué valores aporta, digamos, para no solo lo que es el trabajador que estaba ocupado, sino también en esos trabajadores que podían estar en una situación de desempleo y demás, oye, qué cosas se estaban aportando desde el punto de vista de la formación y cómo CEBANC, como otras entidades, podían ayudar a todo ese camino, ¿no? De la cualificación de las personas, el proponer de alguna forma cosas que en un principio igual ni se las podían plantear y que desde luego venía a aportar un valor pues muy importante de cara a lo que es la persona como tal. Bueno, en todo ese camino yo creo que hemos ido dando pasos importantes y que los hemos ido viendo, ¿no? Sobre todo porque al final lo que hemos visto que bueno, una empresa que se dedica al mundo de la formación como es CEBANC ha tenido que ir cambiando también pues junto con lo que ha sido lo que es el ámbito de la formación y también, por qué no decirlo así, del cambio de las propias empresas, porque evidentemente al final todo lo que se ha ido haciendo, para bien o para mal, yo creo que ha sido evidentemente para bien, se ha ido siempre de la mano, sobre todo de lo que son las empresas, en cuanto es el valor que por una parte tiene en lo que demandan, en las respuestas que necesitan para la formación, no ya como empresa, sino sobre todo para lo que es más importante, las personas que están en esas empresas y que necesitan al final una cualificación, una recualificación y que bueno, yo creo que ahí se ha ido viendo una serie de cambios sustanciales. Y yo creo que CEBANC en todo esto lo que ha estado es, digamos, muy pegado a lo que es el tejido empresarial, industrial, de distintos sectores en los que estáis trabajando y sobre todo, hay que decirlo así, con un asentamiento que en un principio podíamos pensar que era Donosti, pero que esto yo creo que cada vez ha ido a recoger gente, digamos, de entornos próximos, pero que ha ido dando pues, respuestas a, digamos, a personas y empresas que no solo estaban aquí, sino que podían venir también de otros sitios como tal, ¿no? Yo creo que la labor también que se ha podido ir haciendo ahí ha sido, digamos, algo muy importante y que desde luego yo creo que es como para felicitarse, ¿no? Y felicitaros porque aquí estáis un equipo de personas muy importante y que lógicamente, bueno, habéis ido pasando como todas las empresas por distintas situaciones, pero que yo creo que en definitiva, visto los 50 años en perspectiva, aunque yo no he vivido los 50 años, pero sí que hay que decir que evidentemente yo creo que hay que poner muy en valor el haber llegado hasta aquí y sobre todo porque yo creo que tenéis ya los mimbres como para aguantar otros tantos, que eso es muy importante. Bueno, desde mi perspectiva y experiencia, los 22 años que he compartido, ¿no? Trabajo con este centro, que lo primero, como bien decía Eduardo, 50 años son muchos años y ahí se marca un trabajo muy bien hecho para no solo aguantar, sino para evolucionar, porque si algo ha hecho CEBANC ha sido evolucionar en su desarrollo de trabajo y eso ha sido muy, muy importante. Y esa experiencia que ha ido adquiriendo pues le ha ido marcando un nivel de compromiso con la sociedad, en concreto, sobre todo la guipuzcoana, pero también con la administración, en mi caso, por la experiencia que tuve, de ir avanzando en cosas, bueno, muchas veces inesperadas, ¿verdad? Que me diría Paloma, o de algunas que eran retos realmente complejos. Yo conocí, como bien ha dicho Eduardo, en el año 96 que se creó Vetus, yo también formé parte de ese año 96 del patronato, y ahí fui ya conociendo cómo ibais entrando en el tema de formación continua, cuando los centros del sistema educativo iban entrando también en el ámbito de una formación tan importante como era la formación, era y es la formación continua de personas que están trabajando, luego también para personas que están desgraciadamente en desempleo. Pero ahí en la evolución de CEBANC yo la vería desde dos perspectivas, ¿no? Una, primera, yo os conocí el año 95 y a partir de ahí, os digo, esos 22 años, el inicio de un centro que trabajaba mucho el campo administrativo, de comercio, ¿no? Donde
erais un referente en ese campo, también la informática. Recuerdo el tema de, más adelante entró en el tema de la salud, dietética, y entrando luego ya en el ámbito más social, la atención a personas en situación de dependencia. O sea, ibais abriendo ahí un campo muy interesante e importante, ¿no? Informática, por ejemplo, habéis acabado, si no recuerdo mal, con un curso de especialización de un máster, ¿no? O sea, el máster en el ámbito además de inteligencia artificial y Big Data, que es un campo realmente importante. Es decir, que lo mismo estáis dando en el ámbito de básica como estáis dando en el ámbito de los másters, ¿no? Que para nosotros el máster profesional en FP es algo pues, de ya mucho nivel, de una alta especialización, y se veía un desarrollo en un campo que lleváis muchos años trabajando con ellos, ¿no? Pero luego ya cuando asumisteis el ámbito ya de la cocina, del turismo, la restauración, hotelería, ¿no? Cómo dar respuesta a un sector que necesitaba ya tener una respuesta. En aquel entonces todavía no lo que tenemos ahora, que es brutal, la que hay, ¿no? La necesidad de personas preparadas, pero que ya ahí ya cogisteis un volumen como centro realmente muy importante, ¿no? Ya disteis una salida grande a lo que entonces era una preocupación, y era en Donosti cómo dábamos servicio al campo de la hostelería, principalmente el campo de lo que es la dirección de cocina, o el ámbito de la pastelería artesanal, o el campo de la panadería, por ejemplo, que también estáis dando cursos de especialización, ¿no? de alta especialización también, el campo de la panadería tan importante y que faltan tantos profesionales además. Bueno, entonces ahí se ve el nivel, ¿no? Que fuisteis adquiriendo en el ámbito reglado, desde el ámbito del Departamento de Educación, que es donde yo he estado de viceconsejero, de director y viceconsejero, pero también en el ámbito que era de empleo, ¿no? Cuando estaba la Formación para el Empleo, ¿no? O en el campo de Obetus, que Obetus hizo un trabajo enorme a lo largo de los años que estuvo desarrollando su labor. Y bueno, se hizo una formación profesional muy integrada en el País Vasco y en Guipúzcoa, ¿no? En concreto. Y entonces eso nos ha dado una fortaleza para luego haber creado una formación profesional mucho más potente, que es la que tenemos ahora, y la que hay que seguir potenciando, porque los dos sectores, ¿no? Que estamos hoy aquí o estáis aquí, necesitáis, ¿no? Profesionales bien preparados, muy importante el crear valor en lo que hacéis, en lo que hacemos, en la formación de cara a los alumnos y alumnas que van a salir luego, van a ir a trabajar tanto en la asociación de hostelería como en el campo de los hoteles, que es tan importante, ¿no? En dos campos tan diferentes. Me da igual que sea en el servicio de bar como que sea en la restauración. Estamos hablando de dar respuesta a los restaurantes de 3 estrellas Michelin como a un restaurante de menús que tienen que dar un nivel también altísimo, porque hay gente, bueno, que necesita, bueno, que les den servicio en los dos niveles, en otros muchos más, ¿no? Con lo cual ahí la responsabilidad que tenéis es una responsabilidad muy grande que habéis adquirido, que la habéis cogido con ilusión, al menos mientras estabais trabajando conmigo. Yo siempre estaré muy agradecido, y yo creo que ahí tenéis por delante, decía Eduardo, muchos años por delante para dar respuesta, bueno, pues a los sectores que ahora son tan importantes para el Producto Interior Bruto vasco y para el guipuzcoano en concreto, ¿no? Que es tanto el ámbito de los hoteles como el ámbito de los servicios de restauración y bar, ¿no? Bueno, vamos aquí a la parte de la empresa. Bueno, pues la relación de forma muy natural, ¿no? He comentado antes que hace, pues en mi llegada en el 99, 25 años, es la mitad de vuestra vida, y yo en el año 87 ya era botones, o sea, casi en mi vida profesional, casi tantos como vosotros, y como directivo, pues en el año 94 ya era director de un hotel, y desde entonces yo he trabajado de dos formas, ¿no? En dignificar nuestra profesión, ¿no? Antaño, acordaos, oye, no vales para no sé qué, pues no. Eso de una manera en profesionalidad. Yo he trabajado en dar servicio versus servilismo, porque vengo de una época en la que había camareros que hacían reverencia a los clientes. No, hay profesionalizar, y ahora lo hilo con Cebanc, ¿eh? Y también llevo pues esos 25 años de directivo abogando por una industria turística, no por un sector, una actividad, una industria, ¿no? Si hablásemos de industria, diría que hablaría de materia prima, pero hablamos de personas, ¿no? Nuestra savia son las personas, ¿no? Personas que necesitáis en el centro para que vivamos otros 50 años con vosotros, y nosotros necesitamos esa savia, esas personas, para profesionalizar
la industria nuestra, la actividad, la industria nuestra supone un 15% de Donosti, que es donde estamos ahora, y un 8,4% del PIB de Guipúzcoa. Son palabras potentes, más allá, por encima de la metalurgia y casi al nivel de la construcción. O sea, es una industria a tener en cuenta, pero necesitamos profesionales, ya sea en recepción, en el área de alojamiento, o si es en alimentos y bebidas, sala y cocina. Y aquí tenemos de todo. ¿De qué forma? Luego creo que entraremos en ese intercambio. Compartiendo, ¿no? Compartiendo esas áreas, esas personas. Vos bien sabéis que en estos 2 últimos años un hito importante de la asociación es el encuentro de formación que hemos organizado, donde participáis activamente, ¿no? Nos hemos acercado a todas las escuelas de formación diciendo quiénes somos, venir a conocernos y que los alumnos nos conozcan, porque nos inquieta también ese alumnado, ¿no? Que tengáis para que luego tengamos. Es un poco, pues decía que son caminos paralelos, y eso lo he vivido durante 25 años que llevo aquí felizmente. Yo en mi caso, la Asociación de Hostelería llevo menos años, soy la más jovencita de todos, llevo 8 años, pero sí he sido testigo de ese trabajo en común, ¿no? Lo primero, agradecer y felicitar que Cebanc ha nutrido al sector de la hostelería, tanto de la restauración como del alojamiento, de muchísimos profesionales, algunos de renombre y muchos anónimos que han posibilitado la sostenibilidad del sector. Que son los importantes. Sí, porque la mayoría son anónimos. Desde que yo estoy en la asociación sí que hemos trabajado mucho en común, nosotros en la socialización de vuestras formaciones para que llegaran al sector, y también hemos participado activamente todos los años viniendo a dar a los alumnos charlas de empleabilidad, de lo que se busca desde el sector, de los perfiles que más demandamos, de esos que creo que vamos a hablar, esas cualidades que se agradecen y se valoran en el sector. Y yo creo que una de las grandes virtudes de Cebanc ha sido la capacidad de adaptarse. El sector, como habéis comentado, pues imaginaos en 50 años lo que ha cambiado, lo que se ha desarrollado, las formas de trabajo cómo han cambiado, y esa capacidad que ha tenido Cebanc de cambiar sus currículums, de cambiar sus formaciones y de adaptarse al sector. Y no solo al sector, sino a los nuevos perfiles, los perfiles que ahora tenemos en nuestras empresas, que no tienen nada que ver con los que teníamos hace 50 años. Lo hablaremos después, pero claro, nosotras ahora mismo tenemos hasta un 25% o más de personal que no ha nacido aquí, o sea, personal inmigrante. La capacidad que tiene que tener una institución como Cebanc para adaptarse a ese perfil es, vamos, súper importante. Pero yo creo que es del sector privado agradecer ese trabajo que habéis hecho de acompañamiento y de nutrir de profesionales al sector. Y efectivamente de adaptarse. Hablaban de la inteligencia artificial. El primer hotel que dirigí yo aquí, yo me encargué de poner la página web y el correo electrónico. ¿En la Mara Plaza? Sí, pero que es antes de ayer. Y fíjate si hay recorrido para adaptarnos a lo que hacéis ahora. Inteligencia artificial. Que no pasó tantos años, pero es lo que dice Anne, esa adaptabilidad es uno de los valores que apreciamos mucho, porque se trabaja de otra forma distinta, absolutamente distinta, ¿no? Yo vengo de hacer los check-ins a mano de antaño, ¿no? Y de eso, ahora ya se puede hacer todo automático, pues hay que adaptarse la formación y los que trabajamos, los puestos de trabajo también. Y por eso decía que es un trabajo de la mano, paralelo. Sí, paralelo. Sí, yo creo que nosotros siempre hemos sido muy conscientes de la importancia de la empresa, del sector en todo este asunto, ¿no? Somos grandes apasionadas de la formación, yo creo que tanto Paloma como yo, y siempre muy conscientes de que teníamos que estar cerca de la empresa, que realmente, ¿cuál es el mayor éxito, yo creo, de un centro de formación profesional y de formación para el empleo? Que nuestros alumnos encuentren trabajo o nada más salir o enseguida después de salir. O sea, ese es el mayor éxito de un centro de formación profesional. Entonces, vosotros sois los que les dais ese trabajo, pero algo súper importante es que vosotros sois los que nos transmitís a nosotros las necesidades que estáis teniendo, que prevéis que vais a tener,
y nosotros podemos adaptar la oferta formativa y modificar en la medida de lo posible las programaciones, ¿no?, en base a las necesidades. Ahora, por ejemplo, se ha producido un cambio muy importante en todo lo que es el tema tecnológico, lo que decías, ¿no? Pasar de cuando empezamos nosotros, que no había ni internet, ahora, fíjate, con el Big Data, la inteligencia artificial. Se ha producido ahora, en los últimos años, una sensibilización o unas empresas que ven la necesidad de que no solamente son importantes los conocimientos técnicos, ¿no?, las cualificaciones técnicas de las personas, sino que además todo su desarrollo personal, esa actitud, ese comportamiento, la motivación, el trabajo en equipo, eso también nos lo habéis transmitido nosotros. Hombre, nosotros ya nos imaginábamos, pero realmente ese ha sido otro gran cambio, ¿no?, que parece que antes todo lo técnico era lo importante y nos olvidábamos de la persona. Entonces hemos introducido en todas nuestras formaciones este elemento humano, ¿no?, que es tan importante. En el otro extremo, ¿no?, ahora soy director de un hotel nuevo, el Hotel Arbaso, es un hotel tecnológicamente muy avanzado, o sea, es decir, un cliente podría venir solo y hacer todo sin tener contacto con el personal, pero hacemos lo contrario, dejamos escondida la tecnología para que el hotel sea amable y atendemos personas, ¿eh? O sea, una cosa no quita la otra. Tenemos que estar preparados para esa tecnología que está por detrás. Y luego están las personas, ¿eh? Sí, nosotros siempre decimos que somos una empresa creada por personas para las personas. Y de alguna manera vosotros es exactamente lo mismo, ¿no? Tanto la hostelería como el turismo son empresas creadas por personas, donde trabajan personas para personas. Y yo creo que la palabra persona es algo que hay que resaltar mucho. Sí, y es que yo creo que cuando hablamos en términos generales de esto que entendemos por formación profesional y demás, yo creo que solo se triunfa cuando se pone en el centro, por una parte, lo que es la empresa y por otra parte, al final, las personas trabajadoras, ¿no? Que al final no viven los unos sin los otros. Y esto, cuando yo creo que hay cualquier tipo de reflexión desde el punto de vista de la formación profesional, un centro, por obligación, tiene que estar pensando siempre en lo que es la materia prima con la que va a poder trabajar, que al final es la persona. Pero esa persona no es nada si no está dentro de lo que es ese organismo que de alguna forma es la empresa, ¿no? Y yo creo que con la evolución de los años, donde se ha producido también una evolución muy importante en el ámbito de las entidades de formación, de los centros de formación, yo creo que si algo se puede decir que se ha destacado, se ha primado por la parte, digamos, de las administraciones, pero yo creo que sobre todo lo que lo ha primado es la parte de lo que es en sí el mercado, y es aquellas entidades que están siempre mirando en, como comentabas tú antes, Cote, qué es lo que necesita la empresa, qué es lo que necesitan los trabajadores de esa empresa para ir preparando y tratando de ir remando todos en favor de lo que es esa causa, ¿no? Hoy es la necesidad, no puede haber una empresa si no tiene unas personas que están suficientemente cualificadas, eso que se dice que tienen que ser competentes como tal, ¿no? Pero las personas también que están en esas organizaciones tienen de alguna forma, o tenemos todos la obligación al final de estar suficientemente preparados para un mundo que cada vez es más complejo, que lo de hoy vale para hoy, pero escasamente va a valer para mañana, y que continuamente estamos con esas reflexiones, ¿no? Sí. Y yo creo que en ese sentido, a ver, socialmente se ha cambiado, y una entidad como al final, como es CEBANC, una historia de 50 años, se puede ver claramente cómo ha ido evolucionando con eso, ¿no? Y al final yo creo que para todo lo que hacéis, al final está en pro de una causa, y es dar esa respuesta a empresas y trabajadores, ¿no? Yo creo que Raúl ha dicho unas cuantas cosas muy interesantes, pero hay una que ha recalcado varias veces, que es necesitamos profesionales. Sí. Y eso es muy importante, claro, cuando hablamos de un Producto Interior Bruto tan importante ya, ¿no?, para la economía vasca y en concreto para la guipuzcoana, que es lo que aquí ahora nos interesa, tenemos que entender que no vale cualquier persona para trabajar en este sector. O sea, no vale cualquier persona para montar un bar, para montar un restaurante o para trabajar en un hotel, por ejemplo. Ya no vale cualquier persona, tiene que ir con una preparación. Necesitamos la competitividad que necesitamos que tengan nuestros hoteles o nuestros restaurantes, nuestros bares, es muy grande. Nos guste más o menos, creo que nos gusta mucho a todos, pero que nos tengan como una referencia gastronómica en el mundo significa que cuando viene gente aquí no está pensando solo en ir a los restaurantes 3 estrellas, que van por los bares a tomar pinchos, por ejemplo, y somos una referencia. Entonces, claro, ahí cuando nos valoran, no nos valoran solo por el hecho de que voy a un hotel y qué bonito, qué camas más buenas, qué cómodas, que también,
o qué bar, oye, qué estupendo, qué cantidad de pinchos, qué luz, qué cosa, está más al lado del mar o no, está en la parte vieja, joder, qué bonito, qué bien hemos estado, sino que si os fijáis en las plataformas, en las aplicaciones, miran la atención del personal, ¿no? Sin dudar, que es algo que se valora muchísimo. Entonces, el concepto, como bien decía Eduardo, de esa preparación que tiene que tener, ¿no? nuestro alumnado para que realmente seáis muy competitivos, que es lo que nos interesa mucho a todos, ¿no? A todos, ¿no? Seáis muy competitivos, requiere crear un valor que otros no crean, para que opten por venir aquí y luego que vayan a donde quieran ir, pero que vengan por aquí, ¿no? Entonces, eso significa que tenemos que marcar esa diferencia con muchas razones, que coman bien, que disfruten, que el hotel sea magnífico, que tenga servicios, pero que la atención del personal sea la que tiene que ser y sean muy buenos profesionales. Y eso ahí, la importancia de la preparación que estáis dando, cuando hemos cambiado las metodologías, cuando introducimos conceptos nuevos de diferentes componentes, ¿no? De que tiene que tener una componente cultural, una componente científica, tecnológica, profesional, personal, ¿no? Que tiene que tener de cara a luego atender la empatía, por ejemplo, que es fundamental en vuestro sector, ¿no? Empatía, curiosidad, ilusión. No es lo mismo que alguien te esté explicando la carta de un bar o un restaurante, pues siendo un trabajador que está allí para pasarlas y luego me voy, a un profesional que va con ganas, con ilusión y que quiere que se sienta partícipe, ¿no? Del proyecto en el que está trabajando, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado, estáis trabajando desde hace años para que eso sea así. Sí, sí. Yo creo que también hay que destacar la labor que habéis hecho en el reciclaje de los profesionales, lo que decís, el sector va adaptando, tenemos trabajadores que ya están integrados en el sector y la importancia de reciclarlos no solo para que adapten sus conocimientos técnicos, sino también para mantenerlos motivados, para transmitirles las nuevas tendencias, la nueva importancia que le da el cliente a la experiencia de cliente, y para eso creo que también CEVAC ha hecho una gran labor con esa formación de reciclaje para los profesionales. No solo tenemos que pensar en la formación para quien por primera vez entra en el sector, sino para quien está ya en el sector y necesita adaptarse a esas nuevas tendencias, a esas nuevas formas de trabajar, a los nuevos valores que demanda el cliente, y creo que eso también, ahí también ha estado CEVAC y está CEVAC. Hay un campo muy importante que lo estáis haciendo muy bien, que es el campo de la innovación. Es decir, es que si no innovamos nos morimos, o sea, directamente, ¿no? Entonces, tanto en el ámbito de los hoteles, claramente, ¿no? Pues bien, introduciendo tecnología, facilitando al cliente, ¿no? El acceso, bueno, un montón de cosas que vais trabajando, pero en el campo, por ejemplo, el ámbito de la gastronomía, pero de los bares, por ejemplo, el hacer un pincho, ¿no? Que nos diferencie de otros. Eso es creatividad pura muchas veces, ¿no? Entonces, nuestro alumno tiene que ser capaz de entender que tienen que aportar, que tienen que ser capaces de probar, curiosidad, ¿no? Para luego hacer cosas que otros no hagan y sorprendan. Aunque luego digas que me va a costar el pincho 3,50 €, sí, pero analiza ese pincho, como, ¿qué es lo que tiene? ¿No? ¿Qué es lo que tiene? Estás cenando, ¿no? De una forma diferente. Y eso yo creo que la gente lo va entendiendo también. Lo va entendiendo. Pero eso también nos marca un hecho diferencial muy grande. Yo, con todo respeto, cuando vas a otras comunidades autónomas que también comes muy bien y disfrutas, pero cuando tú vas a un bar a tomar algo, ¿no? Un pincho, esos, ¿no? Que dicen las tapas, ¿no? Bueno, pinchos, aquí pinchos. Aquí, pero de las tapas digo en otras comunidades autónomas, ¿no? Esas tapas que te dicen, bueno, que están muy bien y se agradecen, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿no? Eso es muy importante también. Efectivamente, se habla de retener el talento. Yo puedo decir fomentar el talento, cultivarlo y aplicarlo, ¿no? Porque es una forma de dignificar la profesión. Sí, de verdad, ¿eh? Es que me acuerdo hasta del nombre de aquel camarero magnífico, y digo, pero había que profesionalizar y dejar de dar... Joder, servilismo es muy duro, ¿no? Pero hace muchos años, estoy hablando de hace 40 años casi. Y profesionalizar, que es lo que hacemos aquí, fomentar, formar, porque además al que lo formas, se lo formas a la persona. Idealmente que continúe contigo creciendo, si es posible. Pero la persona se mueve, ¿no? Hoy vivimos un hito muy duro en la pandemia, y nosotros, la hostelería y la hotelería, pues como estaba todo cerrado y había otras industrias abiertas, la construcción, por ejemplo, se migró bastante mano de obra allí. Sí, ahí tenemos un gran problema. Yo, de verdad, veníamos de aquello que había que formar profesionales, ahí lo vivimos claramente, porque mucha de aquella gente no volvió. No volvió pues por conciliación, porque la hostelería o la hotelería tiene otras connotaciones, ¿no? 24 horas al día estamos abiertos y 365 días.
y la única o una de las formas más dignas es la formación, formar personas y dignificar la profesión. E incluso nuestros convenios comparados con el Estado son superiores. También el destino lo requiere, ¿no? Pues para vivir y funcionar en Guipúzcoa y especialmente en San Sebastián. Sí, yo me quedo con algo que ha dicho Jorge, que no vale cualquiera. Nosotros antes de la pandemia hicimos una campaña para dignificar el sector, que precisamente ese era el claim. En hostelería no vale cualquiera. Sí. O sea, 100% porque de acuerdo. no puede ser el sector refugio de aquellos que no saben qué quieren hacer con su vida, porque la profesionalización en la hostelería es imprescindible como en cualquier otro sector. Es verdad que quizás es un sector en el que las barreras de entrada son menores para una persona, la formación quizás puede ser de menos años, pero que tiene que haber una formación para entrar en el sector y poder dar una profesional, no hay duda. Trabajar en sala es muy complicado, hay que hacer de todo, Y además, más de la mitad de quienes nos visitan son internacionales, más. En algunos, depende en qué hotel y en qué ubicación, el 80%. Pero en general, el año pasado ya pasamos del 50% en internacional. Sí. Además, tienen que saber idiomas, además de lo complicado que ellos siempre... Todo. Y además, todos los sectores son muy complejos, ¿no? Pero el vuestro en concreto, estar cara al público le da una complejidad mayor. Porque es muy complejo, ¿eh? Atender a la gente, todos tenemos un toque de singularidad personal, ¿no? Y atender a cierta gente a veces pues cuesta mucho y hay que ser un profesional ante ese tipo de situaciones y tener instrumentos, ¿no? Para poder salir de ciertas situaciones. Y estéis todo el día cara al público, eso también es un tema complejo que el centro tiene que trasladar también. Bueno, si queréis cambiamos un poco de tercio. Antes hemos hablado, Jorge, Eduardo, de lo que ha sido la evolución de la formación en estos 50 años, que ha cambiado totalmente la formación y ha cambiado también lo que es el mundo laboral, lo que nos exigen los sectores. Entonces, en esa evolución que vosotros habéis vivido, igual que yo, ¿qué destacaríais de cambios fundamentales o qué destacaríais de cómo ha evolucionado esa formación profesional de hace 30 años, por ejemplo, a lo que tenemos hoy en día? Bueno, yo lo primero que resaltaría es también el cambio de la juventud. Hay un cambio cultural de la juventud, no ahora para el ámbito del trabajo, por ejemplo, que no tiene nada que ver con lo que había hace, no decir 50 años, porque yo no tampoco he conocido, pero 30 lo que he conocido sí, ¿no? Es decir, el cambio ha sido brutal de forma de ver la vida, de forma de sus circunstancias personales, sus necesidades, ¿no? Lo cual nos obliga, evidentemente, a saber adaptarnos también a un tipo de jóvenes que ven la vida de otra manera. Es que es un cambio de paradigma. Pero absolutamente. O sea, dicen que son mucho peores, que no son peores, son diferentes. Entonces, o nos adaptamos a entender cómo ven la vida y a partir de ahí desarrollamos el resto, o tendríamos un gran problema. Eso en los centros lo hemos vivido y lo hemos sufrido, casi me permitís decirlo. Lo hemos sufrido muchas veces en el aspecto de que a veces cuesta también, ¿no? Porque para el profesorado atender a un grupo de jóvenes, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Con evoluciones diferentes de vida y con sus mochilas, pues no suele ser fácil, ¿no? Para luego llevarles en el aula, tenerles en el aula y ir dirigiéndolos a que luego sean buenos profesionales, ¿no? No es fácil, ¿eh? Estáis haciendo un trabajo enorme. Esa parte ha sido una que nos ha costado. Hemos tenido que hacer una evolución en las metodologías también, por necesidades que teníais en vuestros sectores, ¿no? De cómo atendíamos a las necesidades reales, de lo que ibais a necesitar, lo que necesitabais y lo que ibais a necesitar más a futuro. Eso hizo que tuviéramos que hacer, y en los centros, un trabajo enorme de cambios de metodologías de aprendizaje. Había que aprender de otra manera. Ya no valía el profesor que llega al aula, explica, y lo que hayas entendido bien, y si subes un 5 para arriba, perfecto, y si subes para abajo, tienes un problema. No, ya no. Ese tipo de cambios que nos llevó unos años importantes y que empezamos a trabajarlos ya, sobre todo a partir de 2013, pues ha sido una evolución que creo que ha sido enorme de 2013 a ahora. Luego había un salto enorme en tecnología también y en procesos. Los procesos, por ejemplo, en el ámbito de la cocina, por ejemplo. Los procesos en hotelería también. O sea que antes era, que no os voy a decir sota, caballo y rey, pero bueno, parecido, ¿no? Ahí vamos, una preparación muy estándar, ahora ya no.
Ya, pues que te voy a contar, Raúl, que no sepas, pero cada hotel es un mundo. Sí, sí. Es un mundo, pero cada restaurante también. Y los bares igual. Ya cada uno va marcando sus tendencias y tiene unos requerimientos. Entonces, cuando muchas veces la empresa nos decía, necesitamos profesionales mejor preparados, ¿no? Y entonces, bueno, pero ¿y qué necesitáis? Entonces, cada uno nos decía, es un mundo diferente al cual teníamos que dar una respuesta, bueno, pues más general, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que dar una respuesta al 70%, ¿no? Y luego a partir de ese 30%, luego con la empresa, ¿cómo lo hacemos? Y inventamos la dual, ¿no? Le inventamos la dual. Gran invento. Sí, Sí, la verdad. Inventamos la dual y digo, venga, pues en 2013 empezamos a poner en marcha dual en la que, bueno, pues las empresas sí con nosotros se aplican y se comprometen y ahí os tengo que agradecer porque ha sido... La verdad es que el compromiso vuestro ha sido enorme, enorme. Contrario. Pero para nosotros ha sido vital, claro, porque una cosa es tú les preparas en el centro, en ese centro en concreto se les prepara muy bien, pero no lo suficiente para lo que van a necesitar unos u otros. Entonces, ¿cómo los vamos a especializar bien? Con la dual. Sí. Donde luego, además, la empresa va a poder conocer a los chicos, a las chicas que tienen y si realmente necesitan personal, ya lo tienen preparado, porque ya vienen preparados del centro y además en la dual se preparan en la propia empresa, ¿no? Con lo cual, Mira, debe ser una es un señal. salto Jorge, bueno. Por encima de tu cabeza estoy leyendo un eslogan en la pared, los libros enseñan, las experiencias preparan. Justo. Totalmente. Te veo y lo estoy leyendo. Totalmente. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Así Pero es ¿no? así. Y entonces se ha hecho un trabajo conjunto entre empresas y centros que nos ha dado una fortaleza muy grande para realmente acercarnos a esa necesidad o a conocer temas que igual los centros también no pueden llegar a todo. Entonces, en las empresas hemos aprendido, los centros y el alumnado, ¿no? El desarrollo tecnológico, por ejemplo, ha sido muy grande y estando en la empresa realmente es cuando aprendes cómo hacerlo real, ¿no? De cara a lo que es una práctica real ya con clientes de verdad, ¿no? Sí. Y ese campo también ha sido un salto grande. Otro salto muy grande, el profesorado. El profesorado ha evolucionado estos años una barbaridad en el buen sentido, ¿no? Con un esfuerzo enorme también en la preparación, en abrir las mentes. Ya sabéis que dicen que la mente es un común paracaídas, si no se abre no funciona, ¿no? Entonces había muchas veces que yo soy profesor de formación profesional, llevo 46 años, ahora más ya sería, pero 46 años en la FP y de profesor 24. Entonces claro, vivíamos en nuestro mundo también y yo claro, lo hacíamos muy bien, pero requería otro tipo de apertura y cuando te abres, ¿no? a que alguien te valore o vea que dice, oye, pues igual esto habría que hacerlo de otra manera, pues o menos ha habido unas formaciones donde se ha hecho un trabajo muy grande por parte del profesorado y los equipos directivos, que es otro salto importantísimo. La evolución de cómo se han dirigido los centros no tiene nada que ver lo que ha sido el siglo XX o, ¿no? a partir ya de lo que ha sido el siglo XXI, pero sobre todo a partir de que yo he vivido de 2013, que haya habido un salto espectacular en cómo se han gestionado los centros y la respuesta que se está dando. Por lo tanto, casi os diría que es un todo en el que habéis estado a pleno rendimiento, que habéis dado un resultado magnífico y que, bueno, pues lo vemos, ¿no? En el trabajo que estáis haciendo con las empresas. Sí, yo, volviendo un poco a tu pregunta, Paloma, hombre, yo creo que todo lo que ha dicho Jorge, vinculado igual con ese cliente principal, entre comillas, que tenía el propio Departamento de Educación, de personas jóvenes, y eso también lo trasladaría de alguna forma un poco a la evolución que se ha hecho con ya esas personas que ya han terminado, digamos, su formación reglada y a partir de ahí tienen que ir pues, a otros ámbitos ya de carácter laboral o bueno, pues en situaciones temporales, digamos, de desempleo y demás, ¿no? Pero antes de decir eso, sí yo creo que me gustaría poner encima de la mesa una cosa que yo creo que todos vamos a compartir, y es que para un centro que hace 50 años que se creó, lo primero que tendría que decir que, bueno, nació en un momento determinado en el que la formación profesional tenía una valoración social totalmente distinta a la que tiene hoy día. Es decir, en aquel momento todos hemos vivido, los que tenemos unos ciertos años, esos mensajes de el tonto a la formación profesional y el listo a la universidad, cosa que era un enorme error, tal y como se ha ido demostrando con el tiempo. De aquello hemos pasado a, digamos, y se ha evolucionado a una situación bien distinta y yo creo que evidentemente muchísimo mejor, pero que el camino ha sido duro. Esto no se ha conseguido de la noche a la mañana. Es verdad que todavía quedan determinados hitos que lograr socialmente, pero sí ha cambiado radicalmente lo que era el mundo. Y en eso hay que decirlo. Han participado, digamos, muchas partes, ¿no? Evidentemente, las entidades de formación, como decíamos anteriormente, han sabido adaptarse, escuchar lo que necesitaban las empresas, lo que necesitaban lo que son las personas trabajadoras.
Pero también hay que decirlo que las administraciones han hecho parte de ese trabajo, las familias han hecho también mucho, lógicamente, viendo cómo estaban evolucionando distintas cosas, las empresas, cuando ya estaban demandando una serie de personas con una serie de conocimientos que venían de donde venían y que de alguna forma, sin dejar otros, digamos, niveles de cualificación y demás que las personas podíamos obtener digamos, en las universidades y demás, pero poniendo también, digamos, el foco claramente en todo lo que ha sido el ámbito de la formación profesional, ¿no? Y las propias personas. Yo creo que todos hemos ido cambiando cuando todos a lo largo de nuestra vida profesional, una vez que hemos terminado nuestros digamos, estudios de formación reglada y demás, hemos ido pasando por distintas situaciones, hemos ido pudiendo acceder a formación que nos ha ido cualificando, nos ha ido desarrollando lo que son las competencias y al final todo eso lo hemos podido ir demostrando en lo que han sido nuestras empresas. Y en todo esto, lógicamente, ¿qué es lo que ha sucedido? Aparte de poner en valor todo lo que es la formación profesional, que nos hemos dado cuenta también que eso que hemos podido estudiar en un momento determinado y que valía muy bien para un momento determinado, eso servía para hoy, pero igual no servía para mañana. Y hemos metido en nuestra filosofía, de alguna forma, como trabajadores, pero incluso más allá de lo que es el concepto de trabajador, el hecho de, oye, tenemos que estar, digamos, siempre con unas cualificaciones, con unas competencias suficientes para poder estar a la altura de lo que se nos pide. Sí. Y como antes comentaba Jorge, no es porque ya nos lo esté pidiendo, digamos, una empresa que es al final la que puede estar pagando una nómina o quien sea, sino porque ese cliente al que tú te debes de alguna forma, que puede ser un cliente al otro lado de la barra o al otro lado, digamos, de lo que es la habitación de un hotel, es que puede ser también dentro de lo que es una empresa industrial que tienes otros compañeros a los que de alguna forma también tienes que estar trabajando y prestando tus servicios. Y eso ha hecho que se vaya configurando un algo que no sé muy bien cómo definirlo, pero que yo lo vinculo muy mucho a lo que es este ámbito de lo que es la formación profesional. Sí. Al final, socialmente, tenemos yo creo que cada vez más reconocido lo que es este concepto de esa formación, de esa educación, pero vinculado un poco a lo que es el ámbito laboral, y que sabemos que esto es algo que con sus más y sus menos, sus momentos más álgidos, menos álgidos, pero que ha venido para quedarse, porque es la necesidad. Cuando hace 3 años estábamos hablando de eso de la inteligencia artificial, ¿quién hablaba hace 3 años de inteligencia artificial? Y hoy, de alguna forma, sabemos que en los hoteles está integrado, que está integrando en muchos procesos cotidianos de nuestra vida, que cuando vayamos a nuestra casa vamos a estar utilizando algo que hace pocos, digamos, días, pocos meses, es que era algo que no sabíamos y cuando leíamos y decían, ¿qué es esto? Pero así nos viene con lo que comentaba Jorge, ¿no? Estas innovaciones que parece ser que, bueno, son inventos que surgen en un momento determinado, bueno, al final están cotidianamente conviviendo con nosotros. Y esto que al final, en nuestro ámbito más cercano, yo muchas veces lo digo, ¿no? ¿Quién nos podía decir hace 15 años, 20 años, no digo ya 50 años, simplemente lo que llevamos todos en un bolsillo que es un móvil, donde tenemos no solo un sistema de comunicación entre personas, sino que tenemos datos, tenemos posibilidades de hacer infinitud de gestiones, que tenemos una herramienta potentísima. ¿Eso quién nos lo ha enseñado a manejar? Cuando yo recuerdo que tuve mi primer móvil a principios de los años 90, que era como casi pues una, en fin, una rareza, ¿verdad? Y que decías tú, o un ordenador portátil de aquellos que pesaba lo que pesaba, decías tú, bueno, esto parece que soy yo el distinto, ¿no? Y aquello ha venido y hoy día, ¿quién casi es el que no lo lleva? Ese es casi un poco lo que es el distinto y sabemos que tenemos que digamos, poner muchos topes a muchas cosas que tecnológicamente han venido. Eso en el ámbito, digamos, de las empresas es el día a día. Y así lo vemos, ¿no? En tantos y tantos sectores, cómo están evolucionando y cómo están cambiando, ¿no? Yo creo que el gran Yo creo que el gran valor de la formación profesional ha sido que lo que decías tú, ¿no? Antes quien acudía a la formación profesional era pues el menos válido o se pensaba que era el menos válido o el que menos capacidad tenía de estudio y a la universidad iba pues la gente un poquito más brillante. Ahora la formación profesional, o sea, ha ganado en prestigio gracias a que se ha adaptado tanto al sector
como a los perfiles de los alumnos al sector, por todos esos cambios que comentáis, la introducción de la digitalización, la introducción de las tecnologías, esa capacidad de adaptarte a ese nuevo cliente y a su vez la capacidad que ha tenido la formación profesional de adaptarse a los alumnos, a eesos nuevos alumnos, que es un cambio de paradigma. O sea, yo cuando empecé a trabajar íbamos a las empresas y lo que te pidieran, ahora los perfiles te vienen y te dicen, ¿y tú qué es lo que me ofreces como empresa? Y entonces la formación también se tiene que adaptar a esos nuevos perfiles y a perfiles que quizás entran en el sector cuando ya han cumplido 40, 45 años y se tienen que integrar en un sector que para ellos es absolutamente nuevo y que la formación profesional les tiene que dar esa formación para el empleo. O, por ejemplo, los inmigrantes, que la capacidad de coger esos inmigrantes, formarles, socializarlos, introducirlos en el mundo laboral. Y yo creo que la formación profesional ha sido capaz de adaptarse a esos tantos cambios que se dan en el sector, como en las personas de las que se nutre el sector. Y más en nuestro sector, ¿no? Lo que ha dicho Eduardo y después tú, el más listo universidad, el menos listo formación profesional y el menos listo nuestro sector. O sea que nosotros, es verdad, es que era una frase. Por eso la labor es más encomiable, ¿verdad? Sí. Hombre, también es cierto que esto no hubiera sido posible sin las administraciones, sin las ayudas públicas. Yo sí que creo que Euskadi es referente en formación profesional, vamos, sin duda ninguna. Es referente en formación para el empleo. Los volúmenes que manejamos aquí en Euskadi, que vas a hablar con centros formativos del Estado y les dices los volúmenes, las cifras y se quedan absolutamente alucinados. Yo creo que sin esas ayudas, sin todo ese apoyo institucional, ¿no? Pues tampoco hubiéramos podido llegar a donde hemos llegado, ¿no? ¿Puedo decir una cosa? ¿Desde qué año es la formación dual? ¿De qué año se empezó a trabajar? En 2013. 2013, pues ese hito que has comentado. Permíteme que les felicite. Sí, de verdad, yo, como presidente de Hotelería de Guipúzcoa, soy parte del Consejo de Adegi. La labor que habéis hecho, de verdad, ahí sorda, encomiable, de verdad. Aunque no sea el caso, dejadme que les felicite. Porque además yo personalmente creo en eso, tal vez sea por mi forma de aprender. Yo aprendo más haciendo que, ¿no? Yo creo que es un máster trabajar y yo creo que ese es el máster más práctico que habéis conseguido implantar. De verdad lo digo, ¿eh? Bueno, y más allá de la propia formación, ¿qué otro tipo de habilidades se buscan en los perfiles que estáis necesitando? Yo tengo claro, actitud. Sí. Con actitud positiva, colaborativa, con ganas, interés, inquietud. Luego es fácil, de verdad. Con la gente que quiere trabajar y quiere aprender es fácil. Es muy difícil alguien que sabe, que tiene aptitud con P para trabajar, pero que no quiere. Experiencia, hablo por experiencia, ¿eh? Y también por veces que me he equivocado. He hecho miles de entrevistas de trabajo. Llevo eso, en el 87 ya estaba trabajando. Y actitud, sin ninguna duda. Y luego, lógicamente, a esa actitud hay que darle la enseñanza correspondiente en función del puesto que vaya a ocupar. Clarísimo. Bueno, actitud, vamos, pero eso en cualquier sector. O sea, yo lo veo en las personas que vienen a trabajar a nuestra empresa. Lo que dices tú, tener conocimientos, es que eso es necesario, pero tener la actitud de adaptarte a una empresa, de adaptarte a las personas de esa empresa, a trabajar en equipo. Y en el caso de la hostelería, ser capaz de dar esa experiencia al cliente. O sea, por ejemplo, en la hostelería es súper importante. La experiencia del cliente empieza en su casa, cuando está mirando aquel establecimiento, alojamiento o restauración al que va a ir, y la primera cara que ve es el personal de sala, y que es probablemente con el mayor recuerdo que se va a quedar, que lo que come en el plato o lo bien que duerme en la cama muchas veces es lo menos importante, sino es el trato que le ha dado las personas. Y luego yo creo que también
esa capacidad de adaptarse a entornos cada vez más multiculturales. Tenemos ahora mismo en el sector personas de muchas diferentes nacionalidades, con valores súper diferentes, y que el personal que se vaya integrando tenga esa capacidad para adaptarse a esos equipos tan multiculturales, multidisciplinares, es súper importante. Actitud y adaptabilidad. Eso es. Pongo un ejemplo, Enrique, que no me da apellidos, que con muchas ganas de trabajar, tal, bueno, pues un puesto de mozo, tal, para recibir al cliente, y dice, no me veo, si mi primera cara, la primera cara que ve el cliente es la mía, ¿y qué más? Oye, está en servicios técnicos, magnífico. O sea, no está en el front porque no le va, pero está magnífico. Pues eso, con ganas, y luego hay que formarle en esos servicios técnicos, de la forma que sea. Pues, como siempre, es bastante fácil, pero no es bastante fácil, sí, pero no es fácil encontrar esos perfiles. Por lo que decía Jorge, ¿no? Que cuando haces una entrevista no vale cómo era yo cuando... No, es que tienes que poner las prioridades que tienen, la conciliación, son distintos, y hay que saber adaptarse cuando estás haciendo una entrevista a lo que persiguen e intentar ofrecérselo, ¿no? Sí. En tanto conciliación como formación, como supuesto. Sí. Y si nos tuvierais que pedir a nosotros algo, ¿no? ¿Cómo podemos ayudaros, tanto nosotros como las instituciones, en esta tarea? Yo creo que sobre todo ¿qué podemos mejorar? En el cambio de relato, en la dignificación del sector, y eso también nosotros es una reivindicación que tenemos también hacia las instituciones, o sea, reivindicar el sector, que es un sector en el que puedes desarrollar una carrera profesional absolutamente digna, ir creciendo como persona, ir creciendo como profesional, y hay que cambiar un poco ese relato, ¿no? De es que la hostelería, pues para el que no vale o para el que no sabe lo que quiere hacer. No. O sea, y eso, tanto la empresa privada como los centros de formación, como las instituciones, tenemos que dignificar el sector y cambiar ese relato. Creo que todos tenemos una labor en ese cambio de relato. Yo creo que lo estáis haciendo. Pongo un ejemplo. Se ha marchado hace 2 semanas Anne, que hizo prácticas de Deusto con nosotros, y le ha sustituido Nora, que hizo prácticas de CEBAN con nosotros y está trabajando desde hace 2 semanas. Yo creo que hay ¿qué porcentaje? Más de un 80% de la gente que, en el caso, ¿no? También ahora es un hotel pequeño, con no tanta rotación ni demanda, pero más del 80% de las incorporaciones son de prácticas, que ya les conoces, les adaptas al puesto. Pues en el caso de Anne, que se ha ido, si quiere seguir creciendo fuera de San Sebastián, pues hay otro relevo y ha empezado de CEBAN hace 2 semanas. O sea que... Es que yo creo que lo que más avala, aparte de todo lo que hemos dicho, precisamente a la calidad de la formación profesional, después son los resultados de la inserción. Sí. O sea, yo creo que también hemos impulsado mucho la formación profesional, la formación para el empleo, porque creemos en ello y porque, vamos, estamos seguros que el sistema funciona, pero los resultados están ahí. O sea, los resultados están ahí, y año tras año esos resultados se han ido incrementando y han ido siendo mejores. Entonces, bueno, pues es que no hay más que ver ese dato, ¿no? para ver, porque tiene muchísimo que ver con las metodologías que se utilizan en la formación profesional, la formación para el empleo, la adaptación continua de los contenidos a las necesidades de las empresas, y un poco también a tener como todos los niveles, ¿no? Para mí es muy importante en CEBAN, por ejemplo, que nosotros formamos a personas en todos los niveles, formación profesional básica, grado medio, grado superior, formación ocupacional o formación para el empleo, y en general pues todo lo que es el aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿no? O sea, que eso es muy, muy necesario. Entonces, el éxito, insisto, está en la inserción laboral, en los porcentajes de inserción, y es nuestra mayor prueba y garantía de que lo estamos haciendo bien todos. Yo ahí, en lo que comentéis también, claro, de estos años he visto la evolución que han tenido vuestros sectores, también que ha sido enorme. Pero es verdad también que la sociedad le está costando percibir esa transformación que habéis tenido tan importante, que en muchos casos no se conoce. Quizá lo puede conocer más la gente que está viniendo a vivir o a pasar la experiencia en vuestras instituciones, en vuestros hoteles, en los bares, restaurantes,
que la gente de aquí, que ve al sector todavía, pues un poco lo que le pasaba a la formación profesional, pues ha habido dos sectores que han salido muy perjudicados de la crisis, la construcción y el ámbito de la hostelería. O sea, pero se ha sido brutal. Sí, sí, sí. Claro, y ahí hay mucha gente, lo has dicho muy bien, Raúl, mucha gente que salió del sector no ha vuelto. No ha vuelto. Entonces todavía está con esa especie de estigma de que es un montón de horas, se paga muy mal. Claro, por ejemplo, el acuerdo que habéis llegado desde vuestra asociación con ELA, que fue un puntazo desde mi punto de vista. Es decir, esto mucha gente no lo sabe, no sabe lo que supone. Mira, te cojo el testigo. Nosotros en Guipúzcoa hay dos convenios, alojamiento y restauración. El de restauración, que es el que primero se firmó en el tiempo, y ahora hemos firmado alojamiento. La gente no sabe, pero en restauración se trabajan 38 horas y 6 minutos. O sea, estamos súper cerca de las 37 horas y media. La gente no lo sabe. No lo sabe. El salario de un camarero que acaba de empezar en el sector, o sea, son 1.800 euros brutos. O sea, ¿qué administrativo que acaba de entrar a trabajar? Entonces, por eso yo decía de la necesidad de aliarnos todos para dignificar el sector, para cambiar, revertir ese relato y atraer el talento al sector. Efectivamente, por eso yo incorporo, y lo habéis visto, el PIB, yo incorporo industria versus tal, y que lo que representamos, porque en esa labor, ¿no?, que creo que hay que hacer de docencia, porque además en ciertas épocas y en ciertos sectores somos como enemigos no quiero decir turismofobia, pero lo habéis visto. Entonces, estamos trabajando ahí duro porque creo que es injusto, es ingrato. Nosotros siempre decimos, cuando y las asociaciones trabajamos de la mano, cuando decimos... Cuando aparezcamos en los papeles de economía o de industria de los periódicos, en vez de en el de sucesos o de otro tipo, es cuando habremos ganado esa batalla del relato y de la dignificación. Y lo que digo, o sea, para eso, ir de la mano de la administración, ir de la mano de los centros formativos, para nosotros es súper necesario. Lo es. Sí, yo creo que de todas formas, al margen un poco de las coyunturas que se puedan estar dando ahora, y es verdad que lo que comentaba Jorge hace un momento, ¿no?, construcción y hostelería fueron sectores claramente penalizados en lo que es el periodo pospandémico, ¿no? Pero yendo un poco a términos generales y pensando que esa evolución que se había visto en los últimos años era buena y era positiva, y lógicamente si aquí, sobre todo en un territorio como Guipúzcoa, con el peso específico que tiene todo el ámbito de turismo, hostelería y demás, yo me quedo un poco con la preocupación que trasladáis también con respecto a eso de buscar personas, además, como me decían a mí hace ya unos cuantos años, lo que necesitamos son chicos y chicas que sean majas. Claro, eso conlleva muchas cosas detrás, ¿no?, porque ese majo al final estamos hablando de personas que sean profesionales, que estén bien preparadas, que sean capaces de estar a la altura de lo que son las circunstancias. Y eso es un reto complicado, francamente complicado, porque al final todos sabemos que las personas que conformamos esta sociedad no somos en términos generales las mismas que las que podía haber hace unos años, y sin llegar a ámbitos como el servilismo que tú antes comentabas, Raúl, sí que es verdad que no sé si hemos pasado de una banda a otra banda a los extremos, pero a veces también yo creo que ahí son elementos que de alguna forma pueden estar condicionando. Y también creo que un aspecto que sí que está afectando al ámbito de la juventud, y que lo comentaba Jorge al principio de esta charla que estamos manteniendo, es que la juventud, no solo para los que están trabajando en la familia, de lo que es el turismo y la hostelería, sino también sucede con la industria y demás, algo está pasando, algo está cambiando. Yo no tengo desde luego todas las informaciones o los criterios para saberlo identificar, pero algo está sucediendo, porque sí que ha cambiado en que, no sé si socialmente y la juventud en concreto, también entre comillas, pues está de alguna forma como relajando frente a otras situaciones, otros momentos históricos que hemos estado viviendo, en el que cuando se salía al mercado laboral
de alguna forma había otro tipo de exigencias. Sí. Ahora, de alguna forma, ¿quién tiene la pelota en su tejado en el momento de poner las exigencias? Estamos hablando de que eso lo tiene, digamos, la empresa o lo tiene la persona que puede ser candidata a un puesto de trabajo en la empresa. Esto también es algo que habría que reflexionar y ver un poco en qué condiciones vienen las cosas, porque también yo creo que, aunque hemos estado hablando, y yo creo que es así, hay que hablar muy en positivo de la evolución que se ha tenido a lo largo de la historia, sobre todo cuando hablamos de un periodo tan largo como son 50 años, también creo que hay alguna serie de nubarrones en el horizonte, no sé si más próximo o menos próximo, en el sentido de que creo que también esto que estaba comentando con respecto a la juventud, hay que decir que también lo que es la población trabajadora, personas que están en empresa o que coyunturalmente igual puedan estar viviendo situaciones de desempleo, también hay que decir que yo creo que han bajado bastante lo que es la intensidad en cuanto a su preocupación por la cualificación y el mantenimiento de sus competencias. Creo que hay que decir y afrontar las cosas como son. Si comparamos la situación de hace 20 años, 15 años, 10 años con la que tenemos en estos momentos, se ve claramente que hay una demanda bastante inferior a lo que es el interés de las personas en términos generales por participar en todo lo que es la formación, que antiguamente se podía llamar de reciclaje continua, a la formación igual para el trabajo, ¿no? Yo creo que esto es algo que existe y que lo vamos comentando en otros momentos y que a mí sinceramente me preocupa, porque no tengo claramente identificado el porqué a eso. Venía ya de hace algunos años y es verdad que con la pandemia todavía se ha notado muchísimo más, pero esto es una realidad. Entonces, lo mismo que antes había muchas empresas que estaban y están muy preocupadas por la cualificación, por la formación de sus trabajadores, eso se puede estar manteniendo, pero el interés de los propios trabajadores en querer participar no es el mismo interés que existía hace una serie de años. No sé cuál es vuestra percepción, pero yo esto lo tengo claro. Tan complicado, o sea, es complejo. Es muy complejo. Yo siempre hablo de cambio de paradigma. Cuando te vienen, es lo que dices tú, cuando te vienen esas personas a buscar trabajo o se postulan a una oferta, te vienen preguntando, ¿y tú qué les ofreces? Y antes era al revés, ¿no? ¿Yo en qué te puedo? O sea, ¿cómo me adapto a tu empresa? Lo que yo soy incapaz, y porque no soy socióloga o no soy tampoco pedagoga, de dónde hay que empezar a trabajar eso, si en la familia, en la educación primaria y secundaria, porque es que desde luego los jóvenes pues tienen otros valores, buscan otras cosas, para ellos antes para nosotros el trabajo era como tan importante como la vida personal, ahora ellos anteponen la vida personal sobre la vida profesional y claro, antes de llegar a la propia formación profesional tenemos que trabajar eso, porque para cuando ya llegan a la formación profesional vamos tarde, o sea, ya han creado su esquema de valores. Pero mi percepción no es solo por hablar de las personas jóvenes. No, ya estamos hablando de personas profesionales, digamos, que han salido ya de ese ámbito de lo que es la formación reglada, por decirlo así, ¿no? Y que ha terminado sus ciclos de formación profesional, sus periodos universitarios, es decir, ¿qué es lo que pasa después? Porque es un ámbito muy importante de población también. Sí, sabes que tenemos muchísimos trabajadores en activo realizando formación para el empleo, pues estamos hablando de igual 4.000 personas al año. Y lo que sí que hemos ido notando en los últimos años es el cambio de tendencia. O sea, ya las personas ya no están tan interesadas en formación, como decía antes, en temas técnicos, porque se supone que esos conocimientos ya los tienen. Hoy en día también con el avance, pues hay gente que es autodidacta. O sea, ellos donde están mostrando muchísimo interés por aprender es en el tema del desarrollo personal, del bienestar y la salud. O sea, los que son los objetivos de desarrollo interior están muy preocupados por ese tema y tenemos el mayor número de personas interesadas en formación continua, que llamábamos antes, ahora formación para el empleo, tiene mucho que ver con este tipo de formaciones.
Yo con tengo las que añadir formaciones ahí en desarrollo personal. algo que va a ser muy importante, porque ya manejábamos datos en el gobierno muy interesantes, en cierto aspecto alarmantes, porque lo que dice Eduardo es muy importante. Tenemos en este momento gente trabajando en diferentes sectores, empresas, que están muy bien y que no piensan en ningún caso que pueden perder su puesto de trabajo. A partir de 2035, los datos que vienen respecto a la evolución de la inteligencia artificial, la robótica, los sistemas inteligentes, se van a transformar millones de puestos de trabajo. Sí. Y van a desaparecer también. Millones no van a desaparecer. Pero una persona que está trabajando muy bien en un puesto, muy bien, va a ser sustituido por otra persona que va a trabajar como él en ese puesto, pero que maneja una tecnología que este señor o esta señora no maneja. O tiene que tener una capacidad para que si hay una tecnología que va a sustituir lo que yo estaba haciendo, yo tengo capacidad para, lo has explicado muy bien, no hago este trabajo, pero puedo hacer este otro, porque estoy preparado para ello. Hay un ejemplo en España que es muy significativo. La banca ha perdido más de 130.000 puestos de trabajo, que se dice pronto. Y hay, dentro de esos 130.000 puestos de trabajo, bueno, se han hecho prejubilaciones, sin ver un montón de dinero, pero ha habido gente que todavía está con serios problemas para volver a entrar al mercado laboral. Nos podemos encontrar con gente que puede ir dirigida hacia la pobreza, si no somos capaces de entender, y por eso el Gobierno, en la legislatura anterior, que estaba yo de viceconsejero, ¿no?, con el lehendakari Urkullu, marcó una prioridad, era cómo preparábamos a las personas para lo que iba a venir. Es decir, ir preparándola para que tuviera una serie de instrumentos para que, si hay una parte de su trabajo que se le va a sustituir por tecnología, pudiera hacer otro tipo de trabajo. Y eso va a ocurrir, pero va a ocurrir en todos los sectores. Unos más rápido, sí, la industria principalmente, pero va a llegar a todos. Es decir, nosotros estábamos ya metido mucha tecnología en el ámbito de la cocina, ya conocéis, sí, robots que cocinan, sí, sí, pero también, bueno, se vas a China, estás viendo Japón, los camareros que son robots, que no es lo mismo que una persona, evidentemente, pero ya los están metiendo, irán entrando, y cosas que ni se nos ocurre pensar que van a llegar y que sabemos que por la evolución, a partir de 2030 vamos a ir notando, pero 2035 hacia 2040 va a ser ya un cambio, tú decías, un cambio de paradigma brutal, el mundo va a ser otro. Bueno, pues entonces o preparamos bien a la gente que está ahora trabajando, sí, también al alumnado, pero a la gente que está ahora trabajando le vamos dando instrumentos o puede tener serios problemas a futuro. Sí, mira, totalmente de acuerdo. Yo ahí, no sé, harán 3 años, con el actual director general de la ETB, que en una charla que participé con Antonio Aldecoa, contaba que había ido a la BBC y había 5 cámaras que las operaba una sola persona con un robot. Joder, digo, ¿hay 5 puestos de trabajo? No. Esos 5 hombres están ahora creando mejores contenidos de información para BBC. En mi caso, se me quedó muy grabado, ¿eh? En mi caso, joder, si yo pongo a alguien que ayude y consigo que una persona le dedique menos horas a eso, pues atenderá mejor a mi cliente, va a seguir trabajando conmigo, le acompañará, le enseñará, le guiará, o le podrá dedicar más tiempo, que a veces no da el turno. Pero yo también, yo soy más optimista, o quiero ser más optimista, pensando que las tecnologías van a ayudar a trabajar de otra forma. Obviamente hay puestos que se van a amortizar, pero no en esa, espero que no 5 por 1. Dice, no, siguen trabajando todos, pero ahora se dedican a hacer mejores contenidos informativos. Bueno, eso es un nicho reducido, pero yo me quedé con esa idea y... Por eso decía Raúl lo de transformar. Sí, es importante, no es sustituir, transformar. Y si preparamos a las personas para esa transformación, no habrá problemas. Sí, es súper importante lo que comentáis los dos, Jorge y Eduardo, que al final... esos conocimientos tecnológicos, digitales, etcétera, los jóvenes ya vienen con ellos aprendidos porque han mamado desde que eran jóvenes, pero las empresas tenemos que ser capaces de identificar que nuestro personal tiene que ir adquiriendo esos conocimientos, porque es que si no, dentro de 10, 15 años, una persona más joven y que tenga quizás menos conocimiento, pero que conozca bien esas herramientas, va a poder sustituir a esa persona que te da otro tipo de valor, por lo que las empresas tenemos que ser capaces de darles el tiempo, darles el cariño, darles la oportunidad de que vayan adquiriendo esos conocimientos para que no se queden fuera del mercado laboral, de lo que exige el mercado. Yo creo que en eso las empresas sí que tenemos que ser generosas. Sí, y estar atentos. Sí, hablando de generosidad, yo creo que antes lo mencionábamos también,
Creo que hasta ahora las empresas han sido muy generosas, pero yo creo que en el futuro todavía van a tener que ser un poco más generosas en el sentido de que la formación dual, que antes comentaba Jorge y tú también comentabas, Raúl, ha venido para quedarse y si cabe todavía con un desarrollo muchísimo mayor. Esto es algo que va a ser absolutamente necesario. Las personas no solo se van a formar en los centros de formación han sido, son y van a ser muy necesarios, evidentemente, pero la parte de estar en la empresa es sin duda alguna, yo creo que algo que viene y que va a tener un desarrollo, y eso nos va a permitir también no solo tener a personas jóvenes formadas, muchísimo mejor formadas, incluso pensando en las empresas, sino que también esas personas que hoy están en esas empresas puedan de alguna forma empezar a reciclarse o aprender también mucho de todas estas personas jóvenes como tal, ¿no? Y eso yo creo que es algo a tener muy en cuenta, junto con un elemento que no hemos comentado, pero que a mí me parece muy importante en relación a lo que antes hablabais, que es para el sector del turismo y de hostelería, pero que vale para cualquier sector, yo creo que empresarial e industrial de los que tenemos en nuestra comunidad. Y es que al final disponemos de personas que puedan estar hoy formadas, muy formadas incluso, pero que eso no lo tienen reconocido y que de alguna forma ese reconocimiento a la competencia, de alguna forma, que el Departamento de Educación tiene mecanismos para hacerlo, es algo que se va a tener que ir de alguna forma desarrollando todavía muchísimo más, porque hay personas que es verdad que han podido ir aprendiendo de su experiencia, de su formación formal o no formal y que desde luego va a ser algo fundamental. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el sector de los cuidados sociosanitarios y demás, que CEBANC está haciendo ahí también una labor muy importante, ¿no? Es algo que en un principio no se consideraba y que ahora, sin embargo, ha venido para quedarse y poner en valor a muchas personas, a muchos profesionales que hasta ahora han ido aprendiéndolo por su cuenta o simplemente por la experiencia y dices, bueno, ¿dónde queda todo esto? Es decir, estamos pasando también en los paradigmas, cuando hablamos siempre de lo que es la formación profesional, a otros escenarios muy distintos, que sabemos en un principio cómo se pueden perfilar de partida y no sabemos hasta dónde nos van a poder llegar, pero yo creo que vienen para, de alguna forma, acompañar a las empresas y a los trabajadores en todo este camino como tal, ¿no? Y que me parece algo significativo a tener en cuenta. Eduardo, siguiendo en lo que muy bien acabas de explicar, ya no solo es el reconocimiento de la competencia, que es magnífico, y si hay alguna cultura tenemos en Euskadi es la gastronómica. No hay gente que sabe cocinar muy bien y que ahora puede conseguir o llegar, no te voy a decir casi al título completo, pero casi puede llegar solo por su conocimiento adquirido a través de un aprendizaje informal. Es que la formación que tenemos está preparada para, además de que una persona que se le reconozca una parte de lo que ha adquirido a través de la experiencia laboral como una formación, digamos, ya acreditable, es que además la formación la tenemos tan flexible ahora ya, tan flexible que antes era un ciclo formativo de 2.000 horas. Ahora son 15 horas. Usted puede empezar con 15 horas, con 30 horas, con 45 y todo eso se le va acumulando para conseguir luego, si usted quiere, un título de 2.000 o un máster que ya nos iremos casi a las 3.000, ¿no? Pero puede ir a su ritmo o una empresa necesita que se forme de este título estas 200 horas, antes no podíamos hacerlo, ahora sí, se le da esas 200, se le acreditan esas 200, la empresa ya tiene lo que quiere y el trabajador, si se anima, puede continuar a partir de esas 200, otras 100, otras 50, otras 300, hasta que llegue al nivel que quiera, ¿no? Eso antes no podíamos, ahora sí, está todo preparado para poderlo hacer, ¿no? Sí, la formación modular y la formación en competencias. Antes no era para nada así. Ya partimos una acreditación parcial de competencia, que es una acreditación corta, ¿no? El certificado de competencia, el certificado profesional, el título o el máster, ¿no? Ya nos vamos ya a 5 niveles, pero totalmente flexibles y todos son acumulables, ¿no? Todos acreditables, ¿no? Sí, sí. Y con puentes que se pueden establecer totalmente, no solo dentro de lo que es la formación profesional, sino que es que ahora la universidad no se queda como algo, digamos, aparte, sino que se integra también, está absolutamente conectado. Lo que y no solo por la necesidad de certificar y de... Yo creo que mantenerse formado a una persona que lleva muchos años en una empresa también le mantiene motivado. Quizás lo que
le permites, bueno, yo he estado desarrollando, lo que decías tú, Raúl, he estado desarrollando esta tarea, oye, pues quizás podría adaptarme a otra área funcional, y para eso esas formaciones en competencias modulares son súper importantes, y lo que mantienen es esa persona motivada y integrada en la empresa. Así es. Y más allá, porque aquí ya desde hace muchos años, Jorge, y tú tuviste mucho que ver, cuando ya se crea desde lo que es a nivel de País Vasco una ley de aprendizaje, digamos, a lo largo de la vida, ¿no? 2013. Dices tú, es que esto lo vas cogiendo y dices aprendizaje a lo largo de la vida. Perdone, ¿de qué estamos hablando como tal, no? O sea, realmente es un cambio tremendo, ¿no? Entonces no nos entendía casi nadie de lo que eso. Nos decían, vuelta a la escuela, ni muertos. Y ahora lo entiende todo el mundo, ¿no? Ahora lo entiende todo el mundo, ¿no? Sí. Lo que es aprendizaje a lo largo de la vida. Sí. Es así. Bueno, pues ya para ir terminando, bueno, todos habéis formado parte de la historia de CEBANC de alguna u otra manera, cada uno desde sus experiencias con nosotros. Entonces pediría simplemente, muy brevemente, un momento o experiencia que destaquéis especialmente, que tengáis ahí en el recuerdo con respecto a nosotros. ¿Cuál sería? Eduardo. A ver, Cote, ya que lo preguntas así, te voy a decir, tengo muchos recuerdos y muchos recuerdos especialmente contigo, porque hemos vivido muchas cosas en común y sobre todo recuerdo momentos casi de extrema preocupación que tenías por decir cuándo sale esta convocatoria, cuándo se resuelve esta convocatoria. Tenemos cientos de personas esperando para poder empezar lo que son los cursos y esto ha sido muchos años de nuestra vida, muchos. En el que he recibido llamadas tuyas en días, en fin. Pero bueno, eso se demuestra o demuestra de alguna forma la situación, digamos, la preocupación que siempre ha existido, porque siempre estabais yendo un paso adelante, tratando de difundir lo que era vuestra oferta formativa, captar personas, seleccionar personas, y luego de alguna forma nosotros estábamos pues para poner un poco la guinda en el hecho de decir, bueno, tenemos financiación para esto, podemos asignar como tal, ¿no? Que aprovecho también la ocasión para que, recordando estos años, aquí hemos hablado igual de Lanbide, hemos mencionado a Obetus, hemos mencionado evidentemente al Departamento de Educación, pero hay que decir también que ha habido otras muchas administraciones que han jugado un papel importante, y así yo recuerdo en nuestros comienzos de la vida laboral, cuando por ejemplo aquí en Diputación Foral de Guipúzcoa existían los planes que se llamaban Esilan y Esitec. ¿Os acordáis como tal? Yo empecé ahí en CEBANC. Claro, es que por eso te digo, fue antes de ayer, pero como lo hemos vivido conjuntamente, y que siempre existía esa preocupación y que tú, otra cosa no, pero siempre has estado, digamos, con la preocupación de, bueno, ¿y cuándo va a salir esto y cuándo vamos a poderlo tener, ¿no? Y que... O sea, te quiero decir que tengo ese recuerdo, que no lo percibo como algo negativo, sino en todo caso como un valor que tiene la casa, y lo mismo digo contigo, con Paloma o con Luis Carlos o con otros profesionales que estáis trabajando aquí y que siempre habéis estado en esa proactividad, ¿no? Demandando de alguna forma por la parte de las administraciones un poco una respuesta en tiempo y forma. Sí, perdona, sí es importante lo que acabas de decir, Eduardo. Yo era director de mi centro, me acuerdo, del año 1986, que se dice pronto, ahí nació lo que era la formación ocupacional y continua en el País Vasco, que el gobierno ya lo estableció de manera estructurada, ¿no? Y entonces ya más empezamos a trabajar en conjunto el ámbito del empleo con el ámbito de educación, que nadie lo había hecho, ya hablando desde el 86. Bueno, el año 1987 empezó la Diputación Foral de Guipúzcoa a invertir ya en formación continua, en concreto, que fue otro salto cualitativo muy importante. Sí. Bueno, yo el recuerdo que puedo tener, que me toca ahora, ¿no? Sí. Pero el recuerdo que, bueno, puedo tener muchos, ¿no? Porque he visitado unas cuantas veces el centro, hemos tenido tantos proyectos conjuntos, ¿no? Pero sí me voy a quedar con uno que voy a resaltar, que fue cuando vine a hacer una visita con el consejero de Educación, Joaquín Bildarratz. He visitado con los diferentes consejeros, ¿no? Pero con él. Y estuvimos viendo cocina, estuvimos viendo cómo cocinan los chavales, además el consejero era muy de hablar con ellos, ¿no? Y se veía la ilusión, los chavales explicando, el profesorado allá, y al salir me dijo, aquí veo yo la diferencia importantísima que hay entre la formación profesional y la educación en general. Y me quedé así, ¿así? ¿Y qué has visto? Y me dice, pasión, que es un hecho diferencial
de la formación profesional respecto al ámbito del sistema educativo, que lo digo con todo respeto, que también se hace un gran trabajo en el sistema educativo, pero la pasión que hay en la formación profesional se traslada cuando vas a un aula práctica donde está el profesorado volcado con los alumnos, todos ahí haciendo su trabajo. Tengo esa imagen perfectamente grabada de ese momento, que fue muy interesante. Pone la carrera. Ya. Me toca. Pues vamos a poner aquellos viajes que hacíamos con el clúster Gustiona. También. El Fomento, que creó un clúster, ¿no? También fui de los orígenes, y salíamos ahí al exterior a ver cosas nuevas. Todo, Gustiona era producto local, kilómetro cero, Sí. pero producto local, personas también, ¿no? Sí, era fomentar un poco nuestra contribución a fomentar el consumo y la utilización del producto local. Y hemos ido a Ámsterdam, a Londres, la verdad que era una labor o también. Dinamarca. Sí. Pues vamos a poner, porque es una cosa tan distinta que, claro, ¿qué llevaba CEBANC representado por ti? Pues talento. Y nosotros íbamos a, bueno, pues, talento, kilómetro cero, pero kilómetro cero es el de Uruguay que viene a vivir aquí también, ¿eh? Porque trabaja con nosotros. Que eso nos dará para tal vez otra tertulia. Pues apasionante. Luego aquello se terminó. Se terminó Seguimos con trabajando la pandemia, como tantas cosas. Sí, con la pandemia. Ahora que es cuando más, bueno, forma parte de nuestros objetivos precisamente estratégicos, precisamente fomentar todo lo que es la gastronomía vasca, el kilómetro cero, y justo ahora desaparece el clúster y yo digo, ay, no, Fomento, no, por favor. No, pero seguimos con el compromiso, la ilusión, kilómetro. De alguna manera sembró en nosotros aquello y estamos hablando hace años ya, ¿eh? Ya. Y esa inquietud pues la afianzamos bastante con el clúster y la verdad es que fueron experiencias maravillosas que nos enseñaron también mucho de cómo hacen las cosas. Nos reunimos en el Ayuntamiento de Londres, por ejemplo. Una oportunidad de salir de aquí que te da otra perspectiva. Sí, muy importante. Hondo. Gracias, Raúl. Pues yo tengo súper buen recuerdo. Las 3 asociaciones de hostelería de Euskadi organizamos un campeonato de sala desde hace 3 años en esa labor de dignificar la sala, ¿no? La cocina siempre ha estado muy dignificada, se le da gran valor y quizás la sala ha sido la gran olvidada dentro de lo que es la restauración. Y fue en el año 23, lo organizamos conjuntamente con CEBANC y la verdad es que la experiencia fue súper positiva, como todo el equipo de dirección, los profesores, incluso los alumnos se volcaron en la organización de esa edición que nos tocaba a nosotros organizar y la verdad es que súper agradecidos de lo bien que salió. Y me acuerdo que vino la directora de turismo y decía, y no conocía el centro y la verdad es que salió súper contenta de esa edición del campeonato de sala. Ay, qué bien. Sí. Gracias. Bueno, pues yo creo que ya hemos llegado hasta aquí. Bueno, yo me siento en lo que, bueno, como representante de CEBANC, digamos, súper orgullosa de haber tenido hoy estos invitados, invitadas en esta mesa. Han sido súper interesantes las aportaciones de todos y espero que nos volvamos a ver y de verdad agradecer, ¿no? Lo que hablabas antes de la pasión. Yo creo mucho en la pasión y yo creo que si conseguimos formar alumnos tan apasionados, pues algo tendremos que ver los que trabajamos en esto, empezando por ti, Jorge, por Eduardo y por las personas que habéis estado impulsando durante tantos años la formación profesional y que se ha notado y que nosotros lo hemos notado y que al final el resultado es lo que veía el consejero, la pasión del alumno ahí en su profesión. Así que es que ricasco a todos, seguiremos apoyando, seguiremos colaborando porque es muy interesante vuestras aportaciones y el prestigiar, sobre todo ahora que estamos con ese sector de la hostelería y el turismo, yo creo que el éxito pasa por el prestigio. Lo haremos todos juntos. Sí. Muy bien. No hay otro. Que ricasco. Que ricasco. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy con este nuevo episodio del podcast de CEBANC. Espero contar con vosotros en la próxima edición y nada, nos vemos prontito. Gracias por estar ahí.